El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes, yes. Señor amado, habla mi vida, hazme saber en el Espíritu, revélame tu palabra, hazme conocer, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, lo que tú, Señor, has determinado que ocurra en los últimos días. Señor amado, quiero darte gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les ruego a todos ustedes que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 1 al 10. Ezequiel capítulo 28, verso 1 al 10. Obra mi Dios en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 28, verso 1 al verso 10. La palabra del Dios viviente en Cristo Jesús dice así: vino a mí palabra del yo soy el que soy, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas como contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tu hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el yo soy el que soy, el Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Les ruego a todos ustedes que puedan estar en completa comunión y reverencia delante del Dios vivo, sujetos los niños a sus padres. En este día vamos a compartir un aspecto en el cual quiero recalcar un punto muy importante en relación a la profecía. Lo habíamos estado compartiendo en una de las sesiones del estudio bíblico que hemos estado realizando en esta semana que acaba de pasar en el Cine México.
acá en la ciudad de La Paz, Bolivia. Pero hoy quiero recalcar algo importante en el Señor, por cuanto ha de abrir el entendimiento a muchos del tiempo profético que vivimos. Habíamos estado hablando de globalización, de alianzas humanas, de qué forma el proceso de integración que siguen las naciones a través de alianzas humanas, la creación de comunidades político-económicas, está totalmente profetizado y relacionado con la entrega del poder del mundo al anticristo. El gobierno mundial se está preparando, pero ahora quiero hacer hincapié en la personalidad del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Qué es lo que tiene que tener este hombre para que de esa manera, conforme a la palabra, podamos identificarlo y podamos saber verdaderamente su identidad? Es importante recordar que la revelación de la identidad del hombre de pecado se constituye en un requisito importante que se tendría que cumplir en los días finales para que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Recordemos la escritura en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1, 2 y 3, que nos habla claramente respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Esa reunión con Él no se ha de llevar a cabo aquí en la tierra. Esa reunión con el Señor Jesucristo se ha de llevar a cabo en los aires, cuando Él venga, como nos dice la escritura en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16 y verso 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Es nuestra reunión con Él en el aire cuando Él venga. Y de eso nos habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2, de ese evento glorioso. Y nos dice respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor hubiese ya llegado. Porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor a reunirse con su iglesia en el aire sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. El día del Señor es la gran tribulación. El día del Señor no corresponde a un día de 24 horas conforme a nuestra medición humana del tiempo. El día del Señor constituye un periodo de tiempo en que Dios ha de derramar juicio sobre la humanidad. Y la Biblia nos habla de qué manera ha de empezar el día del Señor, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, como se le llama el tiempo de angustia al todo el pueblo que ha de vivir todo el pueblo de Israel en esos días, el día de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla del sexto sello, nos habla claramente de qué manera ha de empezar el día del Señor, el día de la ira del Cordero. Apocalipsis 6 verso 12 en adelante nos habla que cuando se abre el sexto sello ha de producirse un gran terremoto. Amén. Un gran terremoto. Y el sol se ha de poner negro como tela de silicio, y la luna se ha de volver toda roja como sangre. Cuando hablamos de tela de silicio, estamos hablando de una tela de pelo de cabra negra. Amén. Cabra negra, el sol oscuro, como con puntitos, pero totalmente oscuros, tonalidades de negro. Y la luna ha de estar toda roja como sangre.
Las estrellas del cielo, los ángeles caídos, los ángeles del dragón van a caer del cielo a la tierra. Abandonarán las regiones celestes y se verán de pronto sobre la faz de la tierra. Y es por eso que la escritura nos dice que vio el apóstol Juan que las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ese viento, ese neuma, que es el poder de Dios que los ha de expulsar de las regiones celestes. Amén. Pero también la escritura nos habla que el cielo ha de desvanecer totalmente como un pergamino que se enrolla. No podemos considerar el cielo que nos cubre ahora, el cielo físico que nos cubre ahora, sin su capa de ozono. Dios ha creado el cielo que nos circunvala, que está a nuestro alrededor, la atmósfera. Amén. Con la capa de ozono. Es esa cortina que nos cubre y se constituye en una tienda para que nosotros podamos vivir, porque de otra manera no habría vida en la tierra. Por eso Dios ha creado el cielo con la capa de ozono. Amén. Pero hoy la capa de ozono se está desvaneciendo, y para allá la gran tribulación, para cuando empiece el día del Señor, esa capa se ha de terminar de desvanecer. Amén. En el aspecto físico, miré y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, dijo Juan. Y eso ha de ocurrir en el aspecto físico y también en el aspecto espiritual. Amén. Porque el enemigo, Satanás y sus ángeles, ya no va a haber más lugar para ellos en el cielo, y lo único que les va a quedar es caer sobre la tierra, y estarán sobre la tierra. Amén. Pero hay otro detalle también importante que nos habla la escritura. Como producto de ese gran terremoto, todo monte y toda isla se ha de remover de su lugar. Como producto de ese gran terremoto y esos eventos terribles, los reyes de la tierra, los poderosos, los grandes, los ricos, los capitanes y todo siervo y todo libre van a huir. Se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes, y van a orar a los montes y a las peñas diciendo: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Sabrán que habrá llegado la gran tribulación profetizada por los cristianos tiempo antes. Amén. La ira del Cordero profetizada, predicada por todo el mundo por los cristianos tiempo antes. Y ellos dirán en ese momento: ay, se está cumpliendo lo que han predicado esos locos, se está cumpliendo lo que ha predicado esos, y con tantas cosas que se refieren de los cristianos. Se está cumpliendo, ha llegado la ira. Es cierto, miren el gran terremoto, las estrellas, sus ángeles horribles caminando sobre la tierra. El cielo se ha desvanecido, la capa de ozono ya se terminó de desvanecer, y ese gran terremoto estarán llenos de pavor y de miedo. Y es en ese gran terremoto que se producirá con el sexto sello, que es número de hombre, porque Dios creó al hombre al sexto día. Amén. En el sexto sello, Dios hará partícipe al ser humano de la redención que ya se consumó por medio de la obra en la cruz del Calvario. En ese momento el hombre estará en un cuerpo glorificado. Amén. En ese instante, cuando se produzca ese gran terremoto, se producirá la resurrección de los santos. Se abrirán los sepulcros y todos los santos estarán en cuerpo glorificado. Y nosotros, los que vivimos viendo todo aquello, porque vamos a verlo, vamos a ver ese momento, ese gran terremoto, el sol negro, la luna toda roja como sangre. Pero en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos serán resucitados incorruptibles, nos dice la palabra en 1 Corintios 15, 51, 52 en adelante. Amén. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Amén. Ahí seremos revestidos de su gloria, y de pronto en un instante nos veremos subiendo para arriba. Y como dijo el profeta Isaías: tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Mientras vayamos subiendo, vamos a ver que la tierra se aleja, se aleja, se aleja, y vamos a ver al Rey en su hermosura, que nos ha de estar esperando en el aire. Y ahí en ese instante nos postraremos delante de Él. ¡Aleluya!
Habremos sido sacados fuera de la gran tribulación que ya habrá empezado con el gran terremoto. Amén. Y estaremos en la presencia del Señor, en su presencia, participando de las fiestas de los tabernáculos. Ya en el capítulo 7 que sigue al capítulo 6, que nos habla justamente de lo que acabamos de enseñar y pregonar. En Apocalipsis 7, en el verso 9, nos habla ya de una multitud en el cielo. Después dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En esa gran multitud estarán todos los creyentes que hayan estado perseverando en la santidad, en el crecimiento espiritual. Estará ahí esa multitud de pueblos, tribus, naciones y lenguas. Estaremos allí en su presencia con palmas en las manos. Y eso significa que estaremos participando de una fiesta de los tabernáculos en el cielo. Amén. Recordando que estuvimos viviendo en tabernáculos terrenales, tabernáculos de carne y sangre, y que ya para ese momento estaremos revestidos de tabernáculos celestiales, tabernáculos llenos de la gloria de Dios. Amén. Y ahí la iglesia hablando de la salvación. El Señor habrá completado su palabra. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está, como dice la Escritura, que está sentado en el trono y al Cordero. Pero hay también otros seres creados por Dios, que no son diferentes de los seres humanos. Son seres espirituales, seres angelicales. Y de estos nos habla el verso 11. El verso 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos ángeles no pueden hablar de salvación. Estos seres vivientes, estos ancianos, no pueden hablar de salvación, porque los seres espirituales no necesitan de la salvación en Cristo Jesús, porque la obra que ha consumado Él en la cruz del Calvario es para redimir solamente a los seres humanos. Amén. Es por eso que los ángeles no hablan de salvación, no conocen lo que es salvación. Amén. Por eso ahí solamente mencionan la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza del Dios viviente. Solamente la iglesia, que está formada por seres humanos, puede hablar de salvación del Dios viviente. Amén. Esos ancianos son príncipes espirituales entre los ángeles de Dios. Amén. Porque de otra manera ellos tendrían que estar, si creyéramos que fueran parte de la iglesia, ellos tendrían que estar hablando de salvación. Pero no. Aquí está hablando claramente, están sumergidos en todo ese grupo de seres espirituales que están adorando al Señor, pero en su adoración y en sus palabras no aparece el término de salvación. Amén. Pero hay otro aspecto importante. Uno de los ancianos habló con Juan y le preguntó: ¿quiénes son estos de esta multitud? ¿Quiénes son y de dónde han venido? El apóstol Juan le dijo: Señor, no lo sé, tú lo sabes. Y él le dio la respuesta: estos son los que han salido fuera de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Alguno podrá decir: hermano, aquí dice solamente han salido de la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. Usted ha dicho han salido fuera de la gran tribulación.
¿Por qué no corresponde con mi versión Biblia Reina Valera 1960? Es necesario siempre, para poder escudriñar profecía, irse a las lenguas originales. El Nuevo Testamento sabemos que ha sido escrito en griego, y cuando encontramos el Nuevo Testamento interlineal griego-español, allí en ese término, cuando dice de, han salido de, esa palabra de es eka. Y consultando diccionarios de palabras del Nuevo Testamento, del griego al español, la palabra eka significa fuera de. Amén. Fuera de. Y es por eso que leemos: han salido fuera de la gran tribulación. Amén. Y eso tiene relación con la profecía, porque habrá empezado la gran tribulación con el gran terremoto. El gran terremoto marcará la resurrección de los muertos. Inmediatamente nosotros seremos transformados, al igual que ellos. Ya habrá dado en ese momento, habrá empezado la gran tribulación, pero el Señor nos sacará fuera de la gran tribulación para que no nos quedemos en ella, y estaremos en su presencia, en medio de esa multitud enorme que nadie ha de poder contar. ¡Aleluya! Por eso, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 1 y 2, relaciona el arrebatamiento, nuestra reunión con el Señor Jesucristo, y el día del Señor. Amén. Por eso nos menciona, porque van juntos. El Señor nos va a arrancar de la gran tribulación, nos va a sacar fuera de la gran tribulación, nos ha de arrebatar. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y está esa multitud ya por fe delante del trono de Dios. Amén. Hay algo importante que nos dice 2 Tesalonicenses 2, verso 3. Respecto de esto, nadie os engaña en ninguna manera, porque ese arrebatamiento no vendrá, y esa gran tribulación, de en medio de la cual el Señor nos ha de arrebatar y nos ha de sacar, y nos vamos a encontrar con Él en el aire, no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y sea revelado el hombre de pecado. Apostasía, sí, el hecho de que un cristiano nacido de nuevo se aparta de la fe en Cristo Jesús, porque ama más el mundo, ama más el pecado, y eso se está dando. Pero en los días postreros, la Escritura manifiesta que muchos se apartarán y apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Inclusive dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, de que negarán al Señor que los salvó. Y de esto vamos a ver en poco tiempo. Pero también hay otro punto que tiene que darse, otro aspecto importante. Tiene que ser revelado el hombre de pecado. Hermano, dice alguno, en mi Biblia no dice revelado, dice se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Pero si tú agarras la Biblia de las Américas, que es una traducción preciosa, muy rica de la palabra del Señor, si te vas al Nuevo Testamento interlineal griego-español, inclusive vas a encontrar ahí la palabra apocalipto, que deriva de apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Amén. Y apocalipto significa revelado en tiempo pasado. Y la revelación en la iglesia viene por el Espíritu Santo, primeramente en el espíritu del cristiano, en los espíritus de la iglesia, de los que forman parte de la iglesia, y luego se hace manifiesto externamente. Amén. La revelación viene primeramente en el interior, en el espíritu de los cristianos, y es lo que justamente el Señor está enseñando en esa palabra. Tiene que revelarse la identidad del anticristo, la identidad del hombre de pecado, y para eso tenemos el Apocalipsis, la revelación. Y en la revelación del Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 18, nos dice claramente que el número de la bestia es número de hombre, y su número es 666. Por ejemplo, hay algunos que han estado pregonando por allí que no hay que leer el Apocalipsis,
No hay que preocuparse del Apocalipsis. No lean el Apocalipsis. Muchos dicen: yo no predico el Apocalipsis. No, eso es para la gran tribulación, para los días finales. No hay que predicar, no hay que pregonar. Pero no saben de que es el único libro en la Biblia, y creo que están tan ciegos que no lo ven, que es el único libro de la Biblia que tiene bendición para aquel que lee, para aquel que guarda y para aquel que escucha las palabras de la profecía de este libro. Por eso dice Apocalipsis 1 verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra apocalipto de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 nos conecta inmediatamente con el libro de Apocalipsis. Amén. Y está escrito porque ahí está la forma en que tiene que ser revelada la identidad del hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. De otra manera, tendríamos que arrancar el libro de Apocalipsis, sacarlo de la Biblia y que no esté ahí. Si está en la Biblia es porque hay que predicarlo. Amén. Si está en la Biblia es porque hay que pregonarlo, porque está la palabra escrita. Y tenemos nosotros la responsabilidad de buscar la revelación de la identidad del hombre de pecado, porque la Escritura nos enseña de que es otro requisito importante para que el Señor Jesús se reúna con nosotros en el aire. ¿Cuántos quieren reunirse con Él en el aire? Bien, se tienen que cumplir estos aspectos: la apostasía y la revelación del hombre de pecado. Amén. Así que busquemos en el Señor. Esa es la palabra, y tenemos que estar plenamente dispuestos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 nos habla de lo que ha de ser este hombre en el futuro. Dice la Escritura que se ha de oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando habla del templo de Dios, está hablando del tercer templo judío que tiene que ser construido en Jerusalén, Israel. Cuando habla de ese templo judío, de ese templo de Dios, manifiesta claramente la profecía que tiene que edificarse ese tercer templo. Recordemos que 2 templos judíos se han edificado en el pasado. Todos han sido destruidos como estaba profetizado. Pero también está profetizado en la Biblia que tiene que edificarse un tercer templo judío allí en el monte Moriah, en Jerusalén, Israel. Y sabemos que eso ya se está preparando. Hay una fundación del templo preparando todos los utensilios y todo lo que es necesario, las vestiduras sacerdotales, porque ellos saben de que el tercer templo se va a construir en un tiempo récord, a una velocidad tremenda. Ya están entrenando a los sacerdotes, a los levitas, a los que apellidan Leví, Levain, Cohen. Cohen en hebreo significa sacerdote. Y de esa manera ya están preparándose para ofrecer el continuo sacrificio y el holocausto en el tercer templo judío, como ordena la ley de Moisés. Amén. Eso está siendo preparado. Había estado ausente de la vida nacional judía por más de 18 siglos, 19 siglos. Y ahora está ya empezándose a dar. Y esto se manifiesta de que la profecía está cumpliéndose. Amén. Poco a poco, pero se va cumpliendo. El anticristo se ha de oponer contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que es religión, todo lo que es objeto de culto. Se ha de oponer. Él ha de exigir la adoración total. Adoración total. Y de esto nos habla la palabra que hemos estado compartiendo al principio. Ezequiel 28 verso 1 nos dice: vino a mí palabra del yo soy el que soy. Y es esta palabra que viene a tu vida. Es palabra del yo soy el que soy. Es el mismo verbo de vida en Cristo Jesús que está viniendo ahora a tu vida, para que conozcas aspectos importantes de la profecía en relación a la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición, tal cual como lo llamó el apóstol Pablo. El inicuo también lo llamó. El apóstol Juan lo llamó la séptima cabeza, el séptimo rey que aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El cuerno pequeño, tal cual como lo llamó el profeta Daniel en su profecía. El rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, dijo Daniel. Y a este mismo hombre de pecado, el hijo de perdición, Ezequiel lo llamó
el príncipe de Tiro. Isaías lo llamó el asirio. Ezequiel lo llamó el príncipe de Tiro, la profecía. Y llegamos al mismo hombre de pecado, porque aquí está relacionado con todo lo que la profecía de Pablo, Juan, el mismo Señor Jesús y Daniel nos hablan respecto de este hombre. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, dice el Señor. Y es importante que la iglesia predique también. Y aquel que seguramente ya ha nacido, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, tiene que escuchar también la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Él estará ahí en medio de las naciones escuchando. Él también tendrá oportunidad de arrepentirse, porque Dios es un Dios justo. Amén. Y a través de la iglesia se le predicará respecto de lo que ya tiene en su corazón, porque en su corazón Él tiene la intención de hacerse adorar como Dios. Él tiene la intención de tener el control total de todo el planeta. Él tiene la intención de gobernar el mundo. Ya lo tiene. Y tenemos que predicarle. La iglesia del Señor tiene que predicar. Por eso dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, predícale al hombre de pecado, predícale al inicuo, predícale al hijo de perdición, y di: así ha dicho el yo soy el que soy, el Señor. Así ha dicho el Dios todopoderoso, el Señor del universo, el dueño de la tierra, el dueño del mundo y las cosas que en él hay. Porque Jesús ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Amén. Y le pertenece a Él. Y pronto viene Jesús a recuperar aquello que ya le pertenece. El Señor dice así: hombre de pecado, hijo de perdición. Y escucha, iglesia de Jesucristo, las características que nos da Ezequiel respecto del hombre de pecado. Yo soy, dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Es una característica que la sabemos en forma clara. Jesús dijo, Mateo 24, verso 15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando habló del lugar santo, habló de una parte importante de un tercer templo judío que tendría que estar edificado para los últimos días. Porque el templo de Dios está dividido en atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Jesús ya profetizó de que tendría que edificarse ese tercer templo judío en los últimos días, y que ahí tendría que entrar el anticristo a profanarlo. También nos habla Pablo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4, que nos dice claramente que se ha de entrar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. También Ezequiel nos habla y nos dice claramente que él va a decir: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Las montañas de Judea, geográficamente hablando, están situadas entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo. Está en medio de los dos mares, y es justamente lo que denota siempre la profecía cuando habla de estar en medio de los mares, de los dos mares, en relación a la tierra de Israel. Y las montañas de Judea albergan a la ciudad de Jerusalén, en una de cuyas colinas se denomina el monte Moriah, el monte del templo. Y es en ese lugar donde el anticristo se ha de sentar en el tercer templo judío. Se ha de sentar en medio de los mares, siendo hombre y no Dios. Y es lo que el Dios viviente le dice: siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Se enalteció tu corazón. Son aspectos importantes de la personalidad de la bestia, de la personalidad del hombre de pecado, para ser más claros, no de la bestia.
Porque la bestia es un demonio que sube del abismo, que se ha adentrado en el cuerpo del hombre de pecado. El hombre de pecado tiene que tener un corazón soberbio, enaltecido. Es un hombre que ha de querer hacerse adorar como Dios. Tiene que tener ya en su corazón el hecho de querer hacerse adorar como Dios, siendo hombre. Y eso está escrito en la palabra. Ha de querer tener su corazón como corazón de Dios, y lo ha de poner así. Por eso Dios le dice: has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Otras dos características. El anticristo tiene que ser, el hombre de pecado tiene que ser muy inteligente, sumamente inteligente, sumamente sagaz, y con un coeficiente intelectual muy por encima de todos los otros seres humanos. Dice la escritura por eso que tiene que ser más inteligente que Daniel. Amén. Dios le había dado mucha inteligencia a Daniel, pero el hombre de pecado, por obra satánica, ha de ser más inteligente. Tiene que ser más inteligente que Daniel. Y hay otro detalle: no hay secreto que no le tiene que ser guardado. No hay secreto que le tiene que ser oculto. Todo tiene que controlarlo. Toda la situación, la identidad, la persona, su papá, su mamá, dónde nació, cuándo nació, todo lo tiene que saber. Amén. Si compra, si vende, si vendió, si no vendió, si alquiló, todo, no hay secreto. Amén. Que no le sea oculto. Es otra característica que tiene que tener el hombre de pecado. ¿Cuál la fuente de sus riquezas? ¿Cuál la fuente de sus riquezas? Porque tiene que ser muy rico. Eso lo hemos leído ahí en el verso 4 de Ezequiel 28. Las riquezas son como resultado de su inteligencia, de un coeficiente intelectual muy elevado. Por eso dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Es decir, las riquezas son la fuente de su inteligencia y al mismo tiempo de su prudencia. Pero es una prudencia de la carne, no una prudencia del Espíritu Santo. Y la prudencia de la carne la podemos llamar también calculador. Ha de ser un hombre calculador, suspicaz, sagaz, muy apto para hacer negocios, sumamente inteligente para hacer negocios. Amén. Muy inteligente para hacer riquezas. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Oro y plata en sus bienes, tesoros realmente en su vida. Un hombre rico, muy rico. Y también en el verso 5 nos añade: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Las riquezas de este hombre tendrían que multiplicarse con su grande sabiduría, su grande inteligencia, y al mismo tiempo la grande sabiduría en sus contratos. Por eso habla de contrataciones. Tiene que ser un hombre metido en el aspecto del comercio, del capitalismo, de compra, de venta, contrataciones. Por eso dice la Biblia: has acumulado riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. A causa de ser tan rico, el hombre de pecado tiene que enaltecerse en su corazón contra Dios, y ha de poner su corazón como si fuera corazón de Dios. Amén. ¿Cuál es el fin del hombre de pecado? Después de que haga todo esto, lo van a matar. Apocalipsis 13 verso 3 nos habla de la séptima cabeza y nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La séptima cabeza, que es el séptimo rey, aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese es aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, el príncipe que ha de venir, que nos habla Daniel 9 verso 26 y el verso 27. Ese príncipe que ha de venir, su prueba de obediencia a Satanás es que justamente ha de hacerse matar. Satanás lo ha de engañar inclusive a él mismo, haciéndole creer que va a resucitar,
pero está escrita en la palabra de que es dado de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Y la palabra no puede ser quebrantada. Y hay otro aspecto, solo hay uno que puede resucitar, y no es Satanás, es Jesús de Nazaret, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. De tal forma que el hombre de pecado ha de ser engañado por Satanás. La herida de espada que nos habla Apocalipsis 13, aquella bestia que tuvo la herida de espada y vivió, nos dice la escritura. Esa espada es una daga corta que se emplea en el Medio Oriente conforme a su palabra original en griego. Y esa daga corta es aquella que se utiliza en medio de los mares. Amén. Allí. Y con esa daga corta le van a cortar la cabeza. Y de pronto, estando decapitado, degollado, y cuando ya lo estén enterrando, toda la tierra ha de estar viendo por televisión vía satélite. Y ya no hablemos de televisión, hablemos de computadora televisión, porque ya va a estar incluida toda en un solo aparato. Y van a estar viendo todo eso por satélite y se van a quedar absortos. ¿Cómo lo pudieron matar? Y de pronto, ante la vista atónita de ellos, se va a levantar. Y ahí ha de estar ya la bestia, ese demonio que sube del abismo y se mete en el cuerpo de este hombre de pecado, hijo de perdición. Ese cuerpo va a ser un cuerpo sin alma. Ese cuerpo ha de albergar una fuerza espiritual demoníaca horrenda. La bestia que sube del abismo, el rey del abismo, el rey de los demonios, tipo langosta. Amén. Y allí ha de entrar ya en el templo de Dios como Dios nuevamente, pero ya esta vez la bestia, y se ha de hacer adorar como Dios. Amén. ¿Qué ha de pasar mientras tanto con el alma del hombre de pecado? Se va a ir al Seol. Hablamos la palabra en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 9 al 11. El Seol abajo se espantó de ti, le dicen al hombre de pecado. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, dice la palabra, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Amén. Es el lugar del alma del hombre de pecado. Ya en el juicio ante el gran trono blanco ha de resucitar y ha de ser puestas sus notas de cargo, y como cualquier otro hombre ha de ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Es importante considerar este aspecto. Cuando Jesús venga es muy diferente, que ha de poder apresar a las dos bestias del Apocalipsis, y como son ángeles caídos, inmediatamente los va a arrojar sin juicio, sin nada, directamente allí al lago que arde con fuego y azufre, como nos dice la palabra. Amén. Gloria al Rey. Hay otro aspecto. Volvamos a Ezequiel. A Ezequiel 28, el verso 8 al 10, que nos dice respecto de él: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Si habla de extranjeros, es que no van a ser judíos los que lo van a matar. Amén. Pues ahí vemos claramente lo que ha de ocurrir con este hombre de pecado. Ahora quiero entrar a este punto breve. Hace algunos días atrás aparecía en un periódico de Cochabamba un detalle interesante respecto de la vida de Bill Gates III. Bill Gates se ha constituido de pronto en el hombre más rico del mundo. Nació el 28 de octubre de 1955
Ingresó a Harvard y abandonó la Universidad de Harvard para dedicarse personalmente a crear paquetes de computadora, dado de que siendo un simple estudiante en esa universidad, él inventó el lenguaje de programación BASIC para computadoras personales, el famoso BASIC que deben conocer muchos estudiantes. ¿Quién lo ha creado? Bill Gates. Y de pronto este hombre empezó a crear una cantidad de lenguajes y programas de computadora, software, siempre manifestando grandes cosas, de que algún día habrían computadoras en cada escritorio de trabajo en todo el mundo, en cada hogar. Y de esta manera sus programas, su software que él produciría, serían de grande utilidad para la vida cotidiana de los ciudadanos del futuro. Y efectivamente ha sucedido así. Él ha estado vendiendo esos paquetes de computadora, ese software, y de pronto se ha constituido en el hombre más rico del mundo. Un hombre sumamente inteligente. Manifiestan que tiene un coeficiente intelectual por encima de la media y de los superdotados en el mundo. Un hombre que da las soluciones más inverosímiles ante todo su grupo de ingenieros y de personas que lo siguen. Manifiestan de que cuando él se pone al frente, sobre todo cuando se estaba trabajando con el paquete de Windows y que no podían resolver sus más inteligentes ingenieros de Microsoft, que es la empresa que él maneja, él agarró y en el mismo lugar les dio la solución. Y de esa manera salió Windows. Y ahora está operando Windows 95 y en junio sale al mercado Windows 98. Una plataforma de computadoras, para computadoras personales, muy inteligente. Un software muy inteligente que permite reestructurar, acondicionar la computadora utilizando cualquier tipo de hardware, cualquier tipo de placas, de tarjetas que tenga en su interior. El software identifica cada procesador, cada tarjeta, y automáticamente la computadora se configura y está lista para funcionar. Esto ha permitido que el Windows se implante en el 80% de las computadoras existentes ahora en el mundo. Y ahora viene el otro, Windows 98, que es mucho más poderoso que el Windows 95. ¿Quién lo ha creado? Bill Gates. Este hombre, con su inteligencia, ha hecho mucho dinero. Maneja billones de dólares. Solamente el año 96, hasta fines de junio del 96, había logrado 8.6 billones de dólares. Billones, no millones, billones de dólares. Y hay un artículo que quiero leerles. Dice: el rey de las computadoras, Bill Gates, el poder sobre el mundo es su gran meta. Bill Gates dice: yo quiero hacer historia. Un día normal del año 2005 por la mañana, el banco le notifica a usted que su cuenta ha sido disuelta. Usted no pagó en el tiempo fijado su tarjeta de crédito. Otro banco tampoco le puede ayudar porque todas las instituciones financieras dependen por completo de un solo sistema computarizado, de un solo hombre, Bill Gates. Y esto significa que nada puede suceder. No puede pasar nada si él no lo permite. Al mediodía usted requiere el consejo de un viejo amigo, pero su teléfono está cortado. El que lo cerró es Bill Gates. Por la noche, cansado ya, usted enciende el televisor esperando algo de distracción, y en lugar de esto aparece en la pantalla la exhortación a viva voz: pague ahora, pague ahora. Mas la cara de Bill Gates aparece en el televisor. Lo que hoy parece ser todavía una imagen de horror de una película de ciencia ficción, dice este artículo, podría ser una amarga realidad dentro de muy poco tiempo. Y todo había comenzado muy inocentemente. Entusiasmado con las inmensas posibilidades de la electrónica, Bill Gates comenzó en los años 60 a hacer realidad sus sueños. Una computadora en cada casa, lo que libra al hombre de muchos trabajos. Pero después el norteamericano encontró más y más placer en el poder que le fue dado
por sus éxitos comerciales. Mientras tanto, el que posee miles de millones se esfuerza por medio de su empresa Microsoft por controlar más y más esferas de la vida privada del mundo. Y está con consecuencias aterradoras para todos nosotros. También la revista líder de los medios, Wired, señala: este hombre, Bill Gates, no deja nada de lado para controlar y destinar nuestro quehacer diario. Dentro de pocos años ya no habrá banco que no trabaje con el programa computarizado de Microsoft, porque para entonces toda la competencia habrá desaparecido del mercado por el poder del dinero. Un ejemplo reciente: las tratativas de transferencia de la empresa Intuit, la que también elabora programas computarizados para bancos. Un confidente de Gates amenazaba sin escrúpulos: si no se llega a un entendimiento, gastaremos $1,000 millones para que lleguen a un infierno bien caliente y sean destruidos. Consecuencias de estas prácticas: dependencia total de las instituciones financieras de un solo hombre y de sus deseos. Esto podría significar ninguna transferencia, ningún pago sin el conocimiento de Bill Gates, sin el consentimiento de Bill Gates. Aquí en este artículo de 1997 nos habla de los bancos, pero hace algunos días atrás la revista Time de 28 de abril de 1998 manifiesta de que los bancos en Estados Unidos están desapareciendo. Los grandes bancos han dejado de ser bancos, se están aliando, logrando empresas financieras de alcance mundial con capitales de $76 billones, no sé, cantidades enormes de recursos, porque los bancos en poco tiempo van a desaparecer de la faz del planeta. Y se ha de manejar todo a través del dinero electrónico, de tal forma de que nadie ha de tener necesidad de ir al banco a pagar, a cobrar dinero o a sacar la tarjeta de crédito. Todo ya ha de estar electrónicamente computarizado a través de la internet del cielo, manejada por Bill Gates, porque él está colocando 840 satélites que van a circunvalar alrededor de todo el mundo, y él ha de controlar todo el manejo del dinero electrónico. ¿Quién está creando el software para manejar este dinero electrónico? Bill Gates. Tiene una capacidad, una inteligencia superdotada, y de esta manera sigue haciendo millones de millones de dólares. Colecciona empresas como una persona puede coleccionar estampillas. Tiene mucho dinero. El que tiene el poder, dice acá, tiene también la palabra. Consecuencias: si alguien divulgara algo sobre Bill Gates que no le gustara a él, se cortaría la conexión con esa persona, y esta persona sería aislada en segundos de todo el mundo. Stephen Case también tiene una visión de horror. Él es el jefe de American Online, una red de computadoras, y él dice: este emporio de Bill Gates está en camino de ser el único reinante en la era digital. Y él añade: alguien debería accionar el freno para detenerlo. Bill Gates colecciona empresas como otros coleccionan estampillas, y se gloría y dice: yo no soy alguien que descansa sobre sus éxitos. Ahora comenzó a invertir miles de millones de dólares en una red televisiva para controlar también este mercado. Posible consecuencia: sean películas o sean noticias, de aquí en adelante se transmitirá lo que a Bill Gates le agrade, y otra cosa no podrá ser transmitida. Mientras tanto, Bill Gates intenta conquistar terreno en la política importante. De la oficina del senador Bob Dale se sabe que Microsoft le ofreció al republicano apoyo electoral, seguramente no sin esperar para el futuro un favor u otro. Yo quiero hacer historia, anuncia Bill Gates, y hace rato está ordenando al mundo según sus deseos, para decirlo con las palabras del juez federal estadounidense Stanley Sporkin: si a Microsoft, dice el juez, no lo paramos pronto, Bill Gates no podrá ser parado por ningún gobierno del mundo. Queremos afirmar bien desde el principio lo que está sucediendo, dice este artículo. Todo esto es muy subjetivo. Amén.
Él de pronto está por controlar la economía del planeta. Y es lo que alerta la revista Time de hace pocos días. ¿Controlará Microsoft toda la economía del planeta a través del software que han de utilizar ahora lo que hoy llamamos bancos y que son grandes alianzas financieras? ¿Controlará la economía del planeta Microsoft? La imagen, la televisión, los datos, las voces, datos de voces, todo se va a transmitir a través de esos 840 satélites. Todo se está preparando. Él es el hombre más rico del mundo y está cumpliendo algunas de las características que nos dice la Biblia respecto de él. Amén. Vamos a seguir indagando respecto de la vida de este hombre y de sus movimientos que está haciendo en el planeta. Amén. Amén. Y es por eso abrir los ojos, abrir el entendimiento. Hay muchas cosas subjetivas, muchas cosas muy claras en relación a lo que está ocurriendo con este hombre. Y algo más se añade. ¿Será coincidencia tal vez? Bill Gates, tercero, suma 666 en código ASCII. Vamos a ponernos de pie. Levanta tus manos en alto. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro y medita en el Señor en este momento. Entra en su presencia, porque son muchas de las cosas presentes que las cosas que ocurren ahora en la vida de este hombre y su empresa Microsoft en relación a los días finales, en relación a los días postreros. Con su inteligencia ha logrado riquezas, sí. Tiene muchas riquezas, es el hombre más rico del mundo, sí. No hay secreto que le sea oculto, está en camino de ello. Hasta las transacciones más pequeñas van a ser controladas por él. La identidad de las personas, cuándo nació, dónde nació, sus padres, dónde trabaja, cuánto gana, todo ha de ser controlado por el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y a eso apunta Microsoft, Bill Gates. ¿Será todo ese control para él mismo o para otro? Pero al fin y al cabo, todo esto manifiesta que vivimos días finales y que el Señor está a las puertas. Nuestra reunión con Él se acerca. Nuestra reunión con Él en el aire se acerca. El advenimiento del gobierno mundial es una realidad ya presente en nuestros días. Y es una situación que se ha de decidir apenas en 60 minutos, una hora. Una hora en que los 10 presidentes de 10 confederaciones político-económicas van a recibir autoridad como reyes, como monarcas, juntamente con la bestia, por una hora. Y estos tienen un mismo propósito, dice la Escritura: entregar su poder y la autoridad a la bestia. Poder y autoridad del mundo sobre tribus, pueblos, naciones y lenguas, como nos dice Apocalipsis 13, verso 7. ¿Cómo un solo hombre podría gobernar al mundo? Ahora ya vemos claramente que es a través de la tecnología, a través del software de Microsoft.
que es la única empresa capacitada para ahora para hacer todos esos paquetes de computadora, ese software que se está utilizando en todo el mundo. Hasta el Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, maneja la plataforma Windows. No sabemos qué cosas le haya metido, qué instrucciones se activarán en esas plataformas en la hora, fecha y año preciso en que de pronto se establezca un control total en toda la red de computadoras que ha de existir en el mundo, lo que se denomina hoy la superautopista de la información. El control total de la bestia se aproxima, y pronto un microchip ha de ser implantado en la frente o en la mano derecha, sin el cual nadie ha de poder comprar ni vender. Esa es la marca de la bestia que nos habla Apocalipsis. Levanta tus manos y ora conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me ayudes. Necesito situarme en el tiempo profético que estamos viviendo. Señor amado, las cosas que están ocurriendo ya nos avisan de que se está preparando el gobierno mundial del anticristo. Señor, hasta es probable, y solo tú lo sabes, Señor, y lo vas a demostrar en forma más clara, de que el hombre de pecado ya esté vivo en el mundo y se esté preparando para gobernar al planeta entero. Señor amado, Dios viviente, en el nombre de Jesús, yo te clamo ahora para que me ayudes a prepararme. Yo quiero salir de la gran tribulación, fuera de ella, no quedarme en ella. No quiero quedarme bajo la autoridad del anticristo en el gobierno mundial. Yo no quiero, Señor, ser marcado con la marca de la bestia, ese microchip que se ha de implantar bajo la piel, en la frente o en la mano derecha. El dinero electrónico, sin el cual nadie ha de poder comprar ni vender. Un microchip mediante el cual van a marcar a la humanidad como ganado, y se ha de saber todos sus movimientos, controlados por el satélite, por esa cantidad enorme de satélites que Bill Gates está poniendo en órbita. Señor, en el nombre de Jesús, muéstrame ahora en qué tiempo vivimos, para que yo me prepare y sea una virgen prudente y deje de ser insensata, ocupándome de chismes, de murmuraciones, de críticas, de juicios, de mis propias obras de la carne. Yo necesito consagrarme, necesito buscarte, porque yo quiero irme contigo. La mitad de los creyentes se quedará en la gran tribulación. 5 prudentes se van a ir, 5 insensatas se van a quedar. 2 estarán en un lugar, la mitad se irá y el otro se quedará. Señor, yo quiero irme en aquella mitad que se va, en ese grupo de personas que se va. Señor,
Ayúdame ahora. Necesito hablar contigo y entregarte mi vida. Te entrego mi vida, Señor, en el nombre de Jesús.